Lo primero que quiero, de lo que quiero conversar con Juanji, quiero hablar contigo, es acerca, dijiste algo muy específico, lo cual quiero que me expliques honestamente, que dijiste que es ilógico partir de un punto de desconfianza. ¿Qué quisiste decir con esto? Quise decir que partir de un elemento de desconfianza no se corresponde con lo que generalmente nosotros hacemos en nuestra realidad observable. O sea, que tú crees en las cosas y luego las verificas. Exactamente. Eso es así. De hecho, tú ahora mismo crees que tu esposa está en un lugar en específico y de hecho tú eso lo tienes de buena fe. No tienes ninguna comprobación ni científica ni histórica tampoco, sino de buena fe. Ahora, tú puedes y confías en eso. El ejemplo sería, si yo te digo que tengo un unicornio en mi casa, ¿me creerías de una vez? El ejemplo del unicornio, aquí voy, el ejemplo del unicornio, para que funcione. El ejemplo de unicornio, pero tranquilo, paz. ¿Me creerías? Permíteme respondértela. ¿Es un ejemplo? Permíteme respondértela. Ok. Tu ejemplo del unicornio solamente tiene validez si partimos del prejuicio. ¿Qué tal si eres un arqueólogo que estás diciendo que descubriste un rem en Tierra Santa, que es la palabra que utiliza la Biblia, que se ha mal traducido como unicornio y que describe un animal concretamente y que se tiene fehaciente evidencia de que existió Estoy hablando, pero para explicarte lo que quiero decirte, porque me estás malentendiendo. No. Estoy hablando de términos coloquiales, no estamos hablando de significados que están en un diccionario. El término coloquial para un unicornio, ¿cuál es? Un saludo cordial a todos los miembros de este canal y también a nuestras nuevas visitas. Soy Néstor Díaz y este es un espacio más del Teólogo Responde. Con motivo del reciente debate que sostuvo mi buen amigo Santiago Alarcón con el ateo idealista José Collado, debate cuyo link dejaré en la descripción, hemos recordado un interesante intercambio de ideas que sostuvimos con José el 6 de febrero del 2021, en el cual, sirviendo como moderador, reuní tanto a José Collado como a Juanji Hernández, coordinador académico del Instituto de Formación Teológica Formadores de Líderes, FDL, y presentamos un interesante acercamiento al tema de la suficiencia de la Biblia y su confiabilidad. Como este debate se encontraba perdido en el universo virtual y en el mismo se trataron tópicos que fueron resaltados en el reciente debate con Santiago Alarcón, he decidido rescatarlo para presentarlo en nuestro canal de forma inmediata. Así que, si quieren aprovechar el contenido del mismo, síganle dando play a este video y vamos al mambo. Tienen cada uno 10 minutos para presentar su posición. Vamos a comenzar con el orden de presentación. Así que, José, eres el primero en iniciar. 10 minutos. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que están en sintonía y por dedicar su tiempo a estar aquí con nosotros y tener esta conversación, que por cierto es muy importante hablar acerca de este tema de ambos lados. Es una de las preguntas más importantes de la existencia de cada uno de nosotros mientras estamos sobre esta tierra. ¿Es la Biblia históricamente confiable? Esa es la pregunta que vamos a responder esta noche. Mi compañero Hernández tendrá su respuesta y yo tendré la mía. Durante esta conversación se desarrollarán dos ideas filosóficas. La primera, que es la mía, me tocó ir primero, es el escepticismo científico, en el cual trataré de racionalizar y cuestionar la Biblia utilizando pensamiento crítico. La segunda idea filosófica que se estará exponiendo esta noche es de mi compañero Juanji Hernández. Su filosofía se basa en la certeza. Durante la conversación, él estará certero de los encuentros y evidencias que presenta. Para tener un terreno común, antes de hablar y decir lo que sea, me gusta tener el terreno común con la persona que debato. Primero quiero definir lo que quiero decir con confiable. Esto es muy interesante
para la conversación que vamos a tener. Si vamos a hablar de una definición secular, podemos decir que es fiable o que inspira confianza o seguridad. Podemos también tomar un texto bíblico. Si queremos terreno común, podemos utilizar la definición de Hebreos 11:1. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es básicamente la misma definición de dos fuentes diferentes. Hay que tener en mente durante esta conversación que se mencionarán detalles en donde la Biblia es correcta y verifica hechos históricos. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, los imperios romanos, Julio César, etc. Más sin embargo, donde quiero enfocarme es donde la Biblia está incorrecta. Hay incoherencias y exageraciones en la Biblia. Hay hechos que no son verificables, que afectan la veracidad en su totalidad. Porque si vamos a hablar de la Biblia, estamos hablando de tapa a tapa. No vamos a escoger textos. Me gustaría escuchar a mi hermano compañero Hernández demostrar ciertos eventos que la Biblia relata como hechos y dar ejemplos de posible duplicación y buena evidencia de tales eventos. ¿Por qué es la Biblia una fuente que no es confiable? Tengo 6 puntos. El primero es que el sujeto de 2 verdades y una mentira. Ejemplo, te puedo dar una historia donde Jesús está con su madre María en Caná, Galilea. Fue a una boda. Un hombre llamado Jesús fue a una boda con su madre en Galilea. Estos son hechos históricos que la Biblia confirma y no los niego. Más sin embargo, donde me quiero enfocar es donde Jesús convierte el agua en vino. Esto hay que verificarlo y esto hay que demostrarlo. ¿Qué pasa? Yo demando una demostración del hecho. En la psicología se conoce este hecho como un mentiroso filosófico. Por ejemplo, la razón por la cual damos mentiras dentro de verdades, la primera, pues, son 2 razones. La primera es un dato preciso no invoca la reacción que buscamos o queremos de la persona. Por ende, le agregamos a la historia para obtener la reacción que queremos. La razón número 2 es que no creemos que nuestra intención es justa. Es, por ejemplo, que yo vea a un indigente en la calle, le dé $5 y me vaya para mi casa. El yo decirle a una persona que le di $5 al indigente no es un hecho que entretenga mucho a la gente. Puedo agregar a la historia y decirle que le estaban dando golpe al indigente, yo lo defendí en contra de los agresores y luego le di $500 para que comiera por el resto de la semana. Esto se llama un mentiroso filosófico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo fuera tu amigo y te cuento una historia que contiene mentiras con 1 o 2 verdades, no quiere decir que por esas verdades la historia sea real en su totalidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo con documentos religiosos? Tú dejarías de confiar en mí si yo te digo una historia así. El segundo punto que quiero hablar es acerca de las contradicciones bíblicas. 2 versiones diferentes de la misma historia. La divinidad descalifica la exactitud de los textos. Por ejemplo, la muerte de Judas. En Hechos capítulo 1, versículo 18, exactamente describe la muerte de Judas como que cayó de cabeza y explotó su cuerpo. Esto fue con una connotación como accidente. Cuando alguien cae por accidente, no por intención. Si vemos a Mateo 27, capítulo 27, versículo 5, él fue y se ahorcó. Cuando él va y se ahorca, es intencional. Él fue a hacer esto, fue a cometer suicidio. Entonces, estas 2 historias, una es intencional, la otra es accidental. ¿Cuál de las 2 es? ¿Y cómo podemos reconciliar esta historia? Quiero escuchar a mi hermano Hernández hablar de esto. Tercer punto. No es considerada la Biblia fuente histórica por sociedades seculares. Mi cuarto punto es que la autoría y fecha de los libros o cartas son cuestionables.
Podemos debatir la noche completa acerca de las fechas, la firma de los libros, si hay alguna firma, o confirmación de los autores. Esto es otra razón por la cual los textos no pueden ser de confianza. El quinto punto son hechos inobservables. Hechos inobservables, me refiero a los milagros, resurrecciones, zombies caminando entre los vivos y saludando a sus parientes. Estas son historias que se agregaron y como que no suenan coherentes y racionales para mí. ¿Cómo podemos nosotros determinar que esto ocurrió dentro de las verdades que se pueden verificar? Humanos que vivieron 900 años, 365 años, 775 años. Noé, Enoch, Lamec. Necesito verificación de una duplicación de este estilo de vida y cómo una persona hoy día puede vivir 900 años. Ese es otro punto. Y el sexto punto, el último y el más importante, son las tradiciones orales. Tradiciones orales son de poco confiar. Y esto se habla según el consenso de los escolares de culturas de tradiciones orales. Estamos hablando Milman Perry, Albert Lord, Jack Goody, Walter Ung y Yao Mencina. Son algunos de los tantos miembros de la Asociación de Escolares que están de acuerdo en que las tradiciones orales no son confiables. Del momento que ocurre el hecho a donde se escribe a papel, hay una transición de conversaciones y pasando historia de generación en generación. ¿Cómo podemos determinar que el momento en que se escribió la historia es igual a cuando ocurrió el relato? ¿Cómo podemos determinar que no se cambiaron detalles que afectan la historia en su plenitud? Quiero también que toquemos ese punto. Primera de Corintios 15:12, por ejemplo, está Pablo, relata la resurrección de Jesús. ¿Qué pasa? Pablo está hablando de la resurrección de Jesús cuando Pablo nunca vio la resurrección de Jesús. Pablo está repitiendo algo que se le dijo, queriendo decir que se está utilizando la práctica de la repetición. ¿Cómo sabemos que cuando llegó esa información a Pablo, la información no fue cambiada en el proceso? Esa es otra. Esos son los 6 puntos principales por los cuales yo me guío para desconfiar de la Biblia. Aquí le paso el micrófono a nuestro moderador, Néstor Díaz. Excelente manera de dar una presentación esquemática del tema. Ahora vamos a pasar a Juan y Hernández para que se encargue de hacer su presentación esquemática de su posición. Juanji, es tu oportunidad. Bien, muchas gracias. Muy buena presentación, José. Excelente. Pero antes que todo, comenzaste con presuposiciones filosóficas cuando esto es un debate sobre la historicidad. Entonces debimos de haber iniciado con presuposiciones históricas. Y comencemos por ahí. ¿Y cuáles son las presuposiciones para la evaluación histórica? El primero es que, desarrollado por el también filósofo de la historia, el señor McLeany, que es la presunción histórica, que es el equivalente al de la presunción de inocencia, o sea, el equivalente jurídico a la presunción de inocencia. Todo escrito, tradición oral o fuente histórica, se asume verdadera hasta que la evaluación y el análisis dictamine lo contrario. Lo segundo es el principio general desarrollado por el metodólogo en historicidad y historiografía, el señor Ciro Cardoso, el cual nos dice lo siguiente. Este principio consiste en evaluar el documento histórico con la forma general en que se percibía la redacción de las tradiciones y hechos de la cultura donde se gestó el documento. O sea, una forma de explicarlo sería que no podemos pedir algo
que el texto ni siquiera tuvo pretensiones de dar. Además, eso sería como pedirle a Newton que explique sus planteamientos físicos con los cánones actuales de la física. Con eso en mente, entonces, pasemos a lo siguiente. Número 1, la Biblia presupone intencionalidad histórica. Narra el origen, constitución y desarrollo de un pueblo en una zona geográfica específica en una determinada época. Eso nos da acceso a los hechos relatados al mismo tiempo que nos dan el significado. Note el orden. Primero ocurre el hecho y a ese hecho entonces se le agrega o se le da un significado de dicho acontecimiento. El levantamiento de altares, el nombramiento de lugares, el establecimiento de fiestas, son ejemplos de la intencionalidad mnemotécnica de hitos fundamentales en la formación ya señalada del pueblo hebreo. Al respecto, el historiador alemán Edward Meyer reseña: una verdadera literatura histórica solo se dio entre israelitas y griegos. Y entre los primeros apareció muy pronto, comenzando con obras admirables. Qué interesante. A criterio de un historiador de la talla de Edward Meyer, el texto bíblico viene a ser obra admirable. Y esto es así, puesto que el conjunto de libros históricos de la Biblia constantemente hacen referencias a sus fuentes. Toledot, o sea, genealogías, el libro de Jaser, Hechos de Salomón, las crónicas del profeta Natán, la profecía de Ahías Silonita, revelaciones de Ido, las actas y crónicas reales, además de una descripción acorde con la realidad, tanto cosmológica como geográfica, más una sinceridad existencial con sus héroes nacionales, donde presenta tanto sus virtudes como faltas, pecados, incertidumbres, dudas. A la par de esta naturaleza y carácter histórico tan realista y sincero, tenemos la transmisión y preservación de estos materiales, que sin ánimos de ser exagerado, no tienen comparación en cuanto a crítica textual se refiere. Aquí se hace necesario un comentario sobre la memoria histórica de preservación de las tradiciones orales, a la cual apuntó nuestro querido compañero de debate como totalmente desconfiable y descalificable. Bueno, entre los pueblos antiguos existían los bardos, que eran verdaderos almacenes de historia comunitaria, transmisores de noticias, mensajeros e incluso embajadores entre distintos pueblos. Se tiene constancia de que en el primer año de entrenamiento de un bardo debía de memorizar nada más y nada menos que 100 códigos diferentes, incluyendo textos legales. Séneca, el viejo, o sea, el padre del filósofo, luego de disculparse porque ya por su vejez, su memoria ya no era tan buena, procede a repetir partes de más de 100 discursos de práctica, los cuales escuchó cuando estaba entrenando en la Academia de Oratoria. Dentro de la cultura hebrea era normal que niños de 12 años recitaran grandes porciones de la Torá, y los que se entrenaban para el sacerdocio y el rabinismo eran capaces de memorizar todo el Antiguo Testamento. Esto nos da la confianza para afirmar la integridad de los hechos considerados, de los hechos cuando se pusieron por escrito. Solo en el Nuevo Testamento tenemos más de 5.700 manuscritos. A eso agreguémosle las prácticas de los copistas del Antiguo Testamento, los cuales contaban el número de líneas, las veces que se repetía una letra en el Antiguo Testamento, y entonces hacían una tabla que se colocaba al final del códice, para así cualquier persona pudiese constatar si era contar el número de letras y así ver si era una copia confiable. A la par de esto, tenemos las confirmaciones arqueológicas.
Las cartas de Tel Amarna, fechadas en el 1400, en 1350, confirman los inicios de la conquista en tiempos de Josué. La piedra moabita, las tablillas de Laquis, el cilindro de Ciro, el descubrimiento de Ugarit y los cananeos, los cuales eran solamente mencionados en el texto bíblico y los críticos utilizaban para ridiculizar la veracidad histórica de la Biblia. Al respecto, el arqueólogo y orientalista Albright nos dice: la investigación arqueológica en Palestina y las tierras vecinas durante el siglo pasado han transformado completamente nuestro conocimiento del marco histórico y literario de la Biblia. No aparece más como un monumento de antaño completamente aislado, como un fenómeno sin relación con su ambiente. Ahora ocupa su lugar en un contexto que está llegando a ser mejor cada año. Esto coloca a la Biblia en el marco del cercano Oriente Antiguo. Se aclaran innumerables puntos oscuros y comenzamos a comprender el desarrollo orgánico de la sociedad y cultura hebrea. Sin embargo, la peculiaridad de la Biblia como obra maestra de literatura y como documento histórico no ha disminuido y no se ha descubierto nada que tienda a turbar la fe de judíos y cristianos. De ahí entonces tenemos que ver cuál es el método utilizado por los escritores bíblicos para redactar. En cuanto a redacción y organización del material del texto del Antiguo Testamento, es muy similar a lo que encontramos en los escritos de Heródoto y de Eleánico de Lesbos, los cuales reseñaban hechos que le daban significado al establecimiento de instituciones y afirmaban la identidad nacional. Asimismo, la redacción de los evangelios es homóloga a la que encontramos en la vida de los filósofos de Diógenes Laercio, el cual seleccionaba hechos de la vida del personaje que le daban oportunidad de dar una síntesis de su pensamiento. Tocante a este punto, es pertinente el trabajo de tesis doctoral que ha hecho la señora Loveday Alexander, donde ha demostrado que los paralelos más cercanos al lenguaje de Lucas aparecen en la prosa técnica grecorromana. La define en términos generales como literatura científica, que incluía tratados de temas como medicina, la filosofía, las matemáticas, la ingeniería y la retórica. Por decirlo de alguna forma, ellos estaban utilizando el modelo APA de la época, específicamente Lucas. Esto separa los documentos bíblicos de la literatura ficticia de aquellos tiempos y reafirma la idea de la preocupación por la exactitud que fue característica central en la redacción de los hechos. Te quedan 30 minutos. 30 el historiador Shirley White se atreve a decir que es sorprendente que mientras los estudios griegos han acrecentado en confianza, se tiene una versión tan pesimista del texto bíblico. Termino con la frase del padre de la historiografía de los anales, Mark Bloch, el que dice: otros sistemas religiosos han podido fundar sus creencias y sus ritos en la mitología, pero el cristianismo es la religión de los historiadores. Sus escritos sagrados son historia. Su literatura conmemora episodios terrenales de Dios entre los hombres. El destino de la raza humana, ubicado entre la caída y el juicio, aparece entre nosotros en el devenir histórico. Por ende, el significado del cristianismo es su veracidad histórica. Excelente presentación también de parte del maestro Juan Hernández. Ahora vamos a permitir que José Collado tome una oportunidad para hacer una contrarrespuesta a la argumentación de Juanji y tiene 8 minutos para hacerlo. Ahora sí. Muy buena exposición y muy buena información de parte de nuestro hermano Juanji, nuestro debatiente. Una cosa que quiero reiterar es que yo nunca negué
que la Biblia sí verifica hechos históricos. Solamente escuché 10 minutos de verificaciones históricas en la iglesia, no en la iglesia, en la Biblia. Más sin embargo, no escuché ni una sola verificación, y sé que era su introducción, vamos a entrar en detalles ahora, pero no escuché ni una sola de los puntos que yo planteé en defensa de la Biblia. No estoy negando certezas históricas. Vi que Juan G también mencionó un filósofo, su nombre Malegny, right? Ese fue el nombre, así se pronuncia Malegny, que presuntamente son presunciones y asume la verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Estabas hablando de esto, que se asume que algo es verdadero hasta que se demuestre lo contrario. ¿A dónde hace esto sentido? Esto hace sentido quizás solamente en lo que estamos hablando hoy día, pero ¿dónde en tu vida tú aceptas algo como verdad hasta que se desmienta? Y yo sé que ahora no estamos en momento de conversación, pero quiero que me hables acerca de ese punto. Esto es el contrario de lo que ocurre hoy día cuando estamos tratando de verificar verdades y cuando se acusa a alguien en una corte. Lo siguiente. Dijiste que al hecho se le agrega significado en una parte que estabas hablando. Cuando hablan de hechos en la Biblia, se le agrega significado por encima del hecho. ¿Por quién? No llegaste a hablar de quién le agrega significado a esto. Y entonces, ¿por qué nosotros debemos de confiar en la persona que le está agregando significado a la información o el hecho del momento? También quiero hablar acerca del historiador Meyer. Hablaste de Meyer, quien comentó acerca de obras admirables. Primero, ¿por qué son obras admirables? Hay que preguntar el por qué él dijo esto. Decir que son obras admirables puede decir, la Biblia es un libro que ha durado tantos y tantos años y ha influenciado a tantas personas. Eso es admirable. Pero nada de esto nos confirma que las cosas que están en la Biblia que dudamos sean ciertas o sean contrarias a lo que pensamos o lo que dudamos. Quiero que me hables de eso también. También hablaste de confirmaciones arqueológicas. De nuevo, yo no niego confirmaciones arqueológicas. Eso no es mi punto. Entonces no sé por qué estamos hablando de eso. También no se ha descubierto nada que la desacredite, que desacrediten los hechos o la Biblia como palabra histórica o texto histórico. ¿Quién dijo que tiene que haber algo que la desacredite para nosotros no confiar en ella? Esto es ilógico. O sea, es un argumento ilógico. Viola los puntos y reglas de la lógica, honestamente, este argumento. Quiero que puedas aclarar un poco ese punto. También hablaste de Mark Block, de los textos que son historias y que son confiables, que son dice que son historia los textos de la Biblia, ¿verdad? El que sean historia, obviamente sí se escribieron hace mucho tiempo. El que sean historia no quiere decir, vuelvo y repito, que sean cosas confiables o información en la cual nosotros podemos confirmar y poner todos nuestros huevos en una basqueta. A esto me refiero. Son dos conversaciones diferentes que no podemos mezclar. Entonces ahí nos confundiríamos. Estos son mis puntos principales, los cuales quiero poder tener conversación con Juanchi. Ok, bueno, pues entonces, Juanji, ahora tienes la oportunidad de responder y tienes 8 minutos. Ok, desde el principio sí respondí a algunos de tus puntos, entre ellos lo que afirmaste de que la tradición oral no es confiable, acaba de ser respondido. También respondí la idea de que ninguna escuela tiene por validado el texto bíblico como histórico, porque la Escuela de los Anales, el cual la última cita que di es de uno de sus fundadores, el señor Mark Bloch, y él, si te das cuenta en la cita completa y la puedes buscar en su libro Apología del quehacer histórico y del obrar del historiador, podrás encontrar la cita completa donde él valida el texto bíblico como confiable históricamente, no simplemente como escritos que se escribieron anterior y utilizando la palabra histórica de manera vernácula. Es un escrito de un erudito histórico utilizando un lenguaje
propio de la erudición histórica. Por ende, cuando él utiliza la palabra histórico, se está refiriendo a historiográficamente confiable. Eso es por esa parte. Ahora, respondiendo a tus preguntas directamente de los milagros, no, antes de pasar a los milagros, vayamos a la presuposición. Tú me dices que es ilógico que partamos de la desconfianza, pero que eso realmente no ocurre en el mundo real. Nosotros los seres humanos partimos del hecho de que estamos hablando y estamos diciendo la verdad. Y entonces investigamos para validar esa verdad. Eso es fundamental. Y sí es acorde con lo que nosotros hacemos de manera jurídica. Jurídicamente hablando, se parte del hecho de que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario cuando se le acusa de un hecho. Eso es por esa parte. Ahora, pasemos a los milagros. De nuevo, los relatos milagrosos no hacen que un texto histórico sea desechado. De hecho, tenemos constancia de que hay otros ejemplos de relatos históricos en las biografías de Julio César, y aún así los historiadores no desechan el testimonio. Segundo, eso es porque la historiografía no intenta dar una explicación física de los hechos, sino simplemente determinar que un hecho ocurrió. El desechar un texto porque menciona un milagro es partir de una falacia naturalista que indica que los milagros no pueden ocurrir. Ahí entonces la carga de la prueba se te traspasa y por ende tú debes de confirmar de que los milagros, o que vivimos en un universo en el cual los milagros no es posible que sean o que sucedan. De nuevo, porque estamos partiendo de la evaluación no histórica, sino del rechazo filosófico de que los milagros no pueden ocurrir. Desde la historiografía, es imposible que desechemos un texto porque contenga un relato milagroso. Y eso da constancia los historiadores de la escuela de los anales y del historicismo, los cuales desecharon los supuestos de la escuela tanto marxista como positivista de la historia. También tú debes de responder algo. Si la Biblia miente, como tú dices, tú tienes que identificar cuáles eran los motivos para mentir. Eso es uno. Y segundo, también debes de explicar los hechos procedentes, no precedentes, sino procedentes. ¿Cómo explicamos el establecimiento de la iglesia cristiana sin la resurrección de Cristo? Todas las demás explicaciones palidecen ante la verdad, ante la evidencia histórica que tenemos. Por último, tenemos que constatar directamente que hay ciertos criterios de verificación histórica que por años le hemos puesto a la Biblia, y también ha sufrido de un doble estándar. Tenemos ejemplos históricos de documentos que incurren en ciertas diferencias en los relatos y sin embargo se siguen teniendo como históricamente confiable. Ejemplo, en el año 64 después de Cristo, Roma se incendió y tenemos 3 historiadores que nos datan el hecho: Tácito, Suetonio y Dio Cassius. Los 3 se contradicen constantemente y sin embargo, los 3 concuerdan en que Roma ardió. El hecho de que haya ciertas discrepancias en el relato no invalida, sino que es trabajo del historiador buscarle en qué se parecen.
porque hablamos mucho de que el texto, de que los evangelios tienen ciertas discrepancias, pero también tienen grandes semejanzas y las semejanzas son mayores. Por eso podemos crear una armonía de los evangelios y eso es parte del trabajo historiográfico. Si se me permite, un último acápite. Creo que tengo tiempo todavía. Tienes 6 minutos. Plutarco escribió unas 50 biografías y ninguna lleva su nombre. Es la tradición que ha llegado hasta nuestros días la que le atribuye esas y ningún historiador actual cuestiona eso. Además, del hecho de que los evangelios se escribiesen, o sea, la distancia que hay entre los evangelios no es exageradamente alta, como quisiste dejar ver. De hecho, tenemos constancia de que, tengo por acá un dato importante, tenemos constancia de lo siguiente. Tenemos el papiro Magdalene o P64, que contiene palabras del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Este papiro ha sido revisado en su tipo de tinta, en su tipo de escritura y ha sido fechado del 40 al 50 después de Cristo. Estamos hablando de que solamente tenemos nada más y nada menos que si Jesucristo murió en el 33, tenemos menos de 15 años de distancia donde los evangelios se han escrito. Otro punto importante y que prueba también el doble estándar que se le quiere aplicar a la historiografía y al texto bíblico o a otros documentos historiográficos es el siguiente. Las biografías de Alejandro Magno que persisten hasta el día de hoy se remontan a finales del siglo I y principios del siglo II. Sin embargo, Alejandro murió en el año 333 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de unos 500 años antes de que sus biógrafos Plutarco y Flavio Arriano escribieran las obras que relataban su vida. Y sin embargo, tampoco eso se pone en duda. ¿Por qué el doble estándar con la Biblia? ¿Por qué no podemos ser verdaderamente objetivos y el mismo estándar que se utilizan para las obras de historia antigua se la aplicamos a los evangelios? En Hechos, capítulo 18, te quedan 4 minutos, 4 segundos. Habiéndose hincado, del griego prenes, la inusual expresión, habiéndose puesto descúbito prono, traducida generalmente como cayendo de cabeza, difícilmente expresa que Judas al ahorcarse, como dice Mateo 27:5, cayera de cabeza, y menos aún que sus entrañas fueran derramadas, aparte de su significado literal, de cúbito prono, o sea, aquel en que en el cuerpo yace sobre el pecho y el vientre. El adjetivo prenes es un término de medicina forense que define el agotamiento, o sea, hincharse el cuerpo humano a sufrir necrosis, cuyo significado especializado no debería extrañar Colosenses capítulo 4, verso 14. Además, esta aplicación es la que mejor complementa la forma en que murió Judas, el cual compró un campo y fue y se ahorcó. Y habiendo hincado, reventó. Esa es mi respuesta a una de tus primeras objeciones. Lo primero que quiero, de lo que quiero conversar con Juan, y quiero hablar contigo, es acerca, dijiste algo muy específico, lo cual quiero que me expliques honestamente, que me dijiste que es ilógico partir de un punto de desconfianza. ¿Qué quisiste decir con esto?
quise decir que partir de un elemento de desconfianza no se corresponde con lo que generalmente nosotros hacemos en nuestra realidad observable. O sea, que tú crees en las cosas y luego las verificas. Exactamente. Eso es así. De hecho, tú ahora mismo crees que tu esposa está en un lugar en específico y de hecho tú eso lo tienes de buena fe. No tienes ninguna comprobación ni científica ni histórica tampoco, sino de buena fe. Ahora, tú puedes y confías en eso. El ejemplo sería, si yo te digo que tengo un unicornio en mi casa, ¿me creerías de una vez? El ejemplo del unicornio, aquí voy, el ejemplo del unicornio, para que funcione. El ejemplo de unicornio, pero tranquilo, paz. ¿Me creerías? Permíteme respondértela. ¿Es un ejemplo? Permíteme respondértela. Ok. Tu ejemplo del unicornio solamente tiene validez si partimos del prejuicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal si eres un arqueólogo que estás diciendo que descubriste un rem en Tierra Santa, que es la palabra que utiliza la Biblia, que se ha mal traducido como unicornio y que describe un animal concretamente y que se tiene fehaciente evidencia de que existió y que estoy hablando, pero para explicarte lo que quiero decirte, porque me estás malentendiendo. No. Estoy hablando de términos coloquiales, no estamos hablando de significados que están en un diccionario. El término coloquial para un unicornio, ¿cuál es? Aquí voy, de nuevo. Para que tu ejemplo funcione, tenemos que partir desde el prejuicio. ¿Qué tal si eres un artista que creaste un unicornio y allí, después que vamos, comprobamos que tienes un unicornio construido? ¿Ves? La investigación valida qué tipo. Ok, pero tú dudarías. Esa es la pregunta. Es que la duda no es partir de un efecto negativo. Estamos de acuerdo con desacuerdo entonces, porque yo no sé qué es ilógico de eso. Si yo fuera a creer todo antes de confirmarlo, entonces yo creyera en millones de dioses. Tú también, porque tú no has verificado o has confirmado que otros dioses son falsos. Entonces, ¿cómo tú no crees en esos dioses si no has verificado? Aquí voy. Creo que acabas de cometer una falacia de reducción al absurdo. Número uno, estudié teología, por ende, yo tomé cursos de filosofía. Teología no es historia, papá. Aquí voy, escúchame. Teología no es historia. Pero estoy respondiendo tu ejemplo. Yo sí hice una evaluación de los grandes sistemas religiosos y siempre se partió de que ellos estaban confiados en que estaban diciendo la verdad y comenzamos a ver dónde esa no es la pregunta. Los filosóficos fallaban. Juan, esa no es la pregunta. Mi pregunta es, cuando tú empezaste a buscar acerca de estos dioses, ¿tú creías en esos dioses de una vez? ¿O dudabas de los dioses y luego los confirmabas? Dudar no es sinónimo de partir de una presunción de falsedad. No tener confianza, no confiabas en la información. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero esa es la pregunta. Pero sí partí de la idea de que estaban dando documentos, de que estaban confiando en que algo era verdad. Ok, otras personas confían, pero estoy hablando de ti, Juanji. Como persona, ¿tú confías en la información antes de confirmarla? Por supuesto que sí. Wow. Primero se acepta el hecho y luego entonces se evalúa el hecho. Eso es claro. Es diferente. Y eso pasa a diario. José, de nuevo, te voy a poner el ejemplo. Si te acuso de que tú mataste a una persona, ¿eres culpable por el hecho de que yo te acusé? No. ¿Ves? Entonces se parte de la idea de inocencia, de que eres inocente, no de que eres culpable. Ok, primero que todo, yo quiero que tú me analices eso que me acabas de decir con la pregunta que te hice, porque eso no responde a mi pregunta. Yo no sé por qué tú niegas en solamente decir que tú inicias tus investigaciones de un punto de vista de yo no sé o de desconfianza. Pero es que realmente, primero, es que, vamos a ver, querido. Principio en metodología de la investigación. Se parte de una hipótesis que se pretende verdadera
y luego entonces se somete al análisis para falsearla. Pero eso no quiere decir que tú crees en la información. Pero sí quiere decir que partimos de que la información es cierta. ¿Oh, sí? Y luego se falsea. ¿La información es cierta? Okay. Eso se sabe, eso lo utilizan, todo metodólogo lo utiliza. Es que el peso de la metodología científica de investigación está de mi lado, José. Juanji, en este momento yo estoy acusando a la Biblia de no ser confiable. Ok, demuéstralo. ¿Correcto o no correcto? Ese es el punto. Tú debes de dar evidencia que la falseen. Y hasta ahora solo has cuestionado, no has dado evidencia. No y no. Juanji, por favor, no sea tan deshonesto. Te hice una pregunta específica y no la has respondido. Esa es la primera. Ok. ¿La vas a responder o quieres que te la pregunte de nuevo? Demuestra que soy deshonesto. Okay. Por ejemplo, me estás siendo deshonesto ahora porque tú sabes que una persona cuando va a buscar información inicia de un punto de vista que ya cree la información. No necesariamente. Va a ser parcial. ¿Sí o no? La imparcialidad es un mito. Estoy contigo. Estamos hablando de la objetividad cuando estamos buscando el documento, lo más objetivo posible que podamos ser, porque la parcialidad, la imparcialidad 100% es imposible. Estamos de acuerdo. Okay. Entonces, dijiste que es ilógico partir de la desconfianza y es ahí donde me quiero enfocar. Tú dices que es ilógico hacer esto. Sí. Cuando yo creo que es ilógico empezar con confiar en las cosas antes de verificarlas. ¿Por qué tú dices que es ilógico? Por eso desde un principio dime mi definición de confianza. Yo creo que tú tienes una definición diferente de confianza. No, o sea, confianza es confianza. Aquí vamos, confianza es el dar crédito a algo. Te dije mi definición desde un principio, Juanji. Y por eso me gusta dar definiciones, porque nos podemos perder en definiciones la noche completa. Excelente. Mi definición fue Hebreos 11:1. Sí. Es certeza. Certeza no es decir, pueda que tengan la verdad, pueda que sí, que esté correcto. No, es estar certero de que la información es correcta. Entonces, vamos a ver si yo te entiendo. Primero, tú estás utilizando la Biblia para invalidar la Biblia. Yo creo que tú no me escuchaste en mi introducción. Aquí es donde estamos equivocados. Mi introducción. Okay, vamos a partir. Te di una definición secular de confianza, la primera que te di, que es ser fiable, inspira confianza o seguridad. O sea, si salimos de la definición bíblica, porque ya quieres salir de la definición bíblica, eso me parece ilógico, pero está bien, eso fue parte de mi introducción. Quiere decir entonces que tú partes de un punto de vista de confianza y de seguridad en las cosas antes de investigarlas. Ok. Antes que todo. Mira qué interesante que también dijiste que la definición de Hebreos es coherente con la definición secular. Entonces, en ese punto, tú le estás dando un crédito por lo menos conceptual a la Biblia. En ese punto. Yo no niego que hay cosas en la Biblia que son historia. Eso no lo. Y entonces, y tienes confianza en esos elementos. En esos elementos que son verificables históricamente. Perfecto. Entonces, las otras partes con las cuales tú no le das crédito son aquellas partes que no están de acorde con tu sistema de presuposiciones, que es naturalista, que de hecho tú lo pusiste desde el principio, porque eres. ¿Cuál es tu presupuesto filosófico? Es que veo las cosas desde un punto de vista escéptico científico. Exacto. ¿Okay? Cuestionar las cosas. Aquí voy, de nuevo. Estoy esperando. Aquí voy. Eso solamente demuestra que estás partiendo de un prejuicio filosófico, no histórico. Yo te mencioné, pero que yo te mencioné desde el principio. Tú estás haciendo lo mismo. Tú sabes desde un punto de vista que ya crecen los milagros sin siquiera demostrarlos. Esa es la primera. Tú sabes de un punto de vista que ya crees en los muertos resucitando y saliendo de la tierra y saludando a sus parientes. Tú partes de ese punto de vista. Si tuvieras del punto de vista de la duda, ya la conversación fuera diferente.
El punto aquí es que nuestra conversación es sobre verificación histórica y yo te di presupuestos históricos, no filosóficos, al inicio de mi conversación. Ok, ¿y de qué de las preguntas que te hice? De los puntos míos. A través de mi ponencia, yo te respondí incluso los milagros y te dije, además, ok, vamos a poner lo siguiente. La Biblia presupone que esos eventos no ocurren constantemente. Por ende, los contempla como un milagro. ¿Entiendes? Pero ocurren. Ejemplo. A 2 millones de israelitas partiendo desde Egipto, cruzando por el desierto de Canaán y llegando a la tierra de Canaán. 2 millones de israelitas viniendo hasta acá. Es claramente imposible desde el punto de vista físico que estas personas hayan sobrevivido. Ok, pero hoy día tengo ejemplos. Espérate, es una conversación, Juan, y no un monólogo. 2 millones de personas juntas en un solo sitio es algo que puede ser verificable. Primero, hoy día podemos tener duplicación de un hecho así, de 2 millones de personas en un solo sitio. Hablemos de las marchas de Trump en el Capitol. Hoy día se puede verificar que había millones de personas allí congregadas. Esto no es un hecho mágico. Esto no es un hecho imposible. Estás comparando manzanas y bananas. Yo creo que el que está comparando manzanas y bananas eres tú, porque al parecer no has leído el relato histórico. Estamos en un desierto, no frente al Capitolio. Y estamos diciendo que duraron 40 años allí. Eso es todavía más imposible. Ese es el punto. Okay, ese es el punto. Y sin embargo, tenemos un pueblo que está allí y tiene su historia. Okay. Mira, que solamente puede ser explicado a través de la intervención providencial de un Dios. Como vuelvo y te repito, Juan, yo no estoy negando que hay cosas en la Biblia que sí son certeras. Lo que estoy negando son las cosas imposibles. Entonces, también se tumba, por lo que tú acabas de decir, una conclusión. ¿Me vas a dejar terminar un punto o vas a seguir interrumpiéndome? Porque así podemos estar la noche entera. Vamos a ver, termina. Ok. Yo nunca he negado que hay cosas que sí se confirman por la Biblia. Te lo dije desde un principio. Lo que quiero que podamos hablar y que tú puedas dar explicación es acerca de los milagros, acerca de la resurrección, acerca de la gente las tumbas que se abren solas y la gente sale caminando, o los muertos, los zombies, le vamos a decirle, y saludan a las personas. ¿Cómo podemos demostrar que estos hechos son correctos o históricos? No me han dicho nada de eso. Bien, de nuevo, la historiografía se encarga de determinar que un hecho ocurrió, no de explicarlo. Y aquí estamos en un debate de confiabilidad histórica. Los testimonios, primero que todo, vamos aquí, los criterios que utilizamos para validar la resurrección. ¿Qué otra explicación tenemos? ¿Qué otra explicación tenemos para la resurrección? Jesús sufrió catalepsia luego de una paliza romana, luego de haber tenido una estaca, una lanza en su costado. Jesucristo fue visto en un punto A de la historia muerto y luego en un punto B fue visto caminando entre los hombres. La muerte de Jesús no verifica su resurrección. Pero sí verifica que en un momento A estuvo muerto y en un momento B estuvo vivo. Ok, ¿cómo verificamos dónde estuvo vivo? Habla. A través de testimonios de primera mano. ¿Testimonios de primera mano? Sí, de primera mano. Dame ejemplos. Tenemos a las mujeres que fueron y vieron el sepulcro abierto. Más de 500 personas durante 40 días. Espérate, vamos a hacer una por una. Las mujeres que fueron a ver la tumba y estaba vacía, ¿verdad? ¿Qué vieron las mujeres? Las mujeres vieron la tumba vacía. Ok, la tumba está vacía. Sí. ¿Dónde está el proceso de resurrección que vieron ellas? Pero es que de nuevo, tú estás pidiendo algo que la historiografía no te puede dar. Pero la historiografía no te puede dar la explicación física de un evento. Que la tumba esté vacía no quiere decir que hubo una resurrección.
¿Y qué quiere decir entonces? ¿O me estás diciendo que sí? ¿Cuál sería la explicación de la formación de la iglesia cristiana? Te digo algo, Juanji, yo no sé. Sí. Yo no sé qué más pudo ocurrir. Pero ahí vamos. Estoy equivocado con decir que no sé. Ahí vamos, pero es que si tú niegas el hecho de la resurrección, tú tienes que explicar cómo los hechos que continuaron a partir de la resurrección, cómo explicamos cómo explicamos la conversión de Pablo al cristianismo. ¿Cómo explicamos, tranquilo, cómo explicamos el origen de la iglesia cristiana? ¿Cómo explicamos los documentos del Nuevo Testamento si Jesucristo no resucitó? Tú tienes que explicarlo eso. Tú estás suplicando a tu conclusión, Juanji, y eso es peligroso. Estás partiendo desde un punto de vista que ya tú crees que la iglesia se formó simplemente por el hecho, porque la gente vio la resurrección de Jesucristo. Excelente. ¿Y cuál fue el hecho de la formación de la iglesia cristiana? Te dejé terminar. Entonces, si tú me estás acusando a mí de partir de un punto de vista con presuposiciones, yo te digo lo mismo a ti. Tú tienes una presuposición. Sí, yo te lo acepto. Que la Biblia solamente pudo empezar por la resurrección de Jesucristo. No pudo ser que la historia pudo haberse exagerado y la gente creyó en la historia y la siguieron contando más adelante. ¿Cómo podemos descalificar esta opción, por ejemplo? Antes de, tú tienes que darme una evidencia que lo pruebe. ¿Qué evidencia? Oye, primero que todo, yo no estoy negando la resurrección. Lo que te estoy diciendo es que yo no sé si... ¿Cómo que no, viejo? Te estoy diciendo que no sé si ocurrió y la dudo. Estoy pidiéndote información porque tú estás diciendo que ocurrió. Ok, excelente, excelente. Entonces, yo te estoy validando y te estoy diciendo que hay hechos que solamente se explican satisfactoriamente a través de la resurrección de Cristo. Aquí voy. El cuerpo, ¿dónde está el cuerpo? Hay un muerto, ¿dónde está el cuerpo? Los judíos querían destruir la iglesia cristiana, solamente tenían que mostrar el cuerpo. He aquí el cuerpo. Todos ustedes son uno loco. Míralo aquí, no resucitó. Y no vemos eso en la historia. Al contrario, en el Talmud lo que vemos es que Jesucristo hizo hechos que ellos se lo atribuyeron a la hechicería, algo que ya contemplaba el Nuevo Testamento, que los judíos agarraban y veían los milagros de Jesús por Belcebú, un espíritu demoníaco. Los judíos no pudieron dar la prueba fehaciente y mostrar el cuerpo y decir, ustedes no dicen la verdad. Mírenlo aquí, el cuerpo. Ellos estaban hablando acerca de que Jesús era un hechicero y acusándolo de hechicería. Lo que estaba pasando en ese momento era algo común del tiempo. Habían otros personajes que se declaraban mesías también en aquel tiempo, si vemos el contexto histórico. No sé si vas a negar eso también, porque creo que lo vas a negar porque le vas a dar todo el crédito a Jesús solamente, que él era el único de ese tiempo. No necesariamente. Pero el punto que quiero aclarar con esto es, si una persona está en ese momento y está viendo un milagro ocurrir y da la descripción del milagro y lo dice como que es parte de hechicería, ¿qué tú dices de eso? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que la persona entiende el hecho que ocurrió o la persona lo entendió y sabe lo que ocurrió? La persona simplemente vio un hecho y trató de buscar una explicación al hecho. ¿Y la explicación cómo la podían dar? Con cosas que entendían del tiempo, ¿correcto? Muy bien, excelente. Entonces, pregunta para ti. ¿Tú crees que la hechicería es algo real? Tendríamos que hacer una investigación para validar eso. Entonces la estás dudando, ¿correcto? No necesariamente. Oh, wow. Juanji, por favor, estamos de acuerdo en esto. No sé por qué te está echando para atrás. No. Es que precisamente mi presuposición metodológica me empuja a yo primero observar la evidencia sobre un hecho para luego dictaminar un juicio. Yo no puedo dar juicios a priori sin pasar por el hecho de la investigación. Es imposible. Yo no he hecho una investigación para determinar que la hechicería es falsa. Exactamente. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla. Estamos de acuerdo, eso es territorio común de nosotros. Ahora, el punto que quiero decirte es, hablaste del papiro 64. Ajá, del Tairi. Y este problema siempre lo he tenido con personas que hablan conmigo y ya creen en la Biblia. Siempre se falsifica información y se dicen cosas que no se pueden verificar. Primero que todo, el tú dar fecha, así por decirla, y dar nombres,
yo creo que es deshonesto en una conversación, porque primero que todo no es verificado. Esa es la fecha del papiro 64. La fecha del papiro 64, la más antigua que se puede notar en estos momentos, es 75 años, 74 y 75 años, unos 28, 29 años después de que Cristo supuestamente falleció cuando murió. Entonces, no entiendo por qué estamos sacando información, haciéndola sonar como verdades. Si yo fuera una persona que fuera a la iglesia y fuera creyente de la Biblia, yo no te cuestionara esa información. Yo dijera, wow. Ok, aquí voy. Número uno, el argumento que utilicé lo di a la par de una evidencia forense. Juanji, cuando tú agregas 0 más 0 es igual a 0. Discúlpame. Dame las evidencias una por una, no me la discúlpame. Cuando hablé del P64, el del señor Tidy, lo di a la par de un argumento forense, el cual dice lo siguiente, se verificó el tipo de escritura y el tipo de tinta, y esas dos cosas son precisamente las que se utilizaban del 40 al 50 en la época de Jesús. Si tú me estás diciendo a mí eso, tú tienes que invalidar ese dato, y tienes que invalidarlo en base a un hecho fehaciente. Yo sé de dónde saqué la información. Si quieres te doy la fuente y te doy página. Pues yo te voy a dar la mía y veremos. Porque el señor Carson Tidy era un papirólogo reputado y fue uno de los primeros. Estamos utilizando la misma fuente, pero tú estás diciéndome otra cosa, yo estoy diciéndote otra. No necesariamente. Estoy utilizando estoy partiendo del escrito del señor Tidy. Exacto. Que es un papirólogo que afirmó que el Evangelio de Mateo hay que fecharlo del año 40 al 50. Ok, o sea que en el 75 no pudo haber una persona que tenía el estilo y la cosa de los tipos de... El tipo de tinta y el tipo de escritura se evoluciona. Y no es el tipo de escritura ni el tipo de tinta que encontramos en el año 75. Pregunta, Juan. Una persona que tiene 80 años hoy día va a tener el estilo de escritura de hace 30 o 40 años. Pero no el tipo de tinta. Juan, por favor. O sea, tú estás haciendo acertaciones y diciendo que las cosas son como tales, cuando en realidad... de la misma forma, es lo mismo que estás haciendo. La información que me estás dando es falsa, Juan. Ok, no, señores, ha terminado el tiempo de dimes y diretes. Vamos ahora al cierre. 3 minutos, José, y después 3 minutos, Juan. Ok, primero que todo, muy buena la conversación, muy productiva. Información de parte de Juanji, también como de parte mía. Estas conversaciones son muy importantes y debemos de tenerlas todos. Lo que sí quiero agregar en mi conclusión es que yo personalmente respeto a las personas que tienen confianza y tienen su fe puesta en el libro de la Biblia, en cualquier libro que tú quieras tener tu fe o confianza, por ejemplo. Pero también debo de agregar que es importante que nosotros hagamos nuestras propias investigaciones. Es importante que nosotros podamos tener confianza propia y estar seguros de lo que estamos hablando y no solamente repetir información porque es erróneo. Eso es muy importante. La número 2 es que en la conversación de hoy, yo sabía ya para dónde íbamos. También quiero agregar que han habido apologetas o gente de defensadores de la fe que han estado en debate y han estado hablando, dicen información falsa solamente por el momento y dejarle saber a la gente que están correctos. Esto está mal, esto es malo y yo pienso que cada persona que está escuchando la conversación de hoy día no me escucha a mí y diga que yo tengo lo correcto, no escucha a Juan y diga que él tiene la información correcta. Busca la información tú mismo. Eso es lo que tengo que decir. Y el último punto que quiero dar es acerca de un apologeta. Su nombre es Daniel Wallace. Hemos hablado acerca de Daniel Wallace en el pasado y que él es uno de los apologetas que habla acerca de qué tan antiguos son los escritos que tenemos en mano hoy día. Y él habla específicamente acerca de Marcos en un debate que tuvo con Bart Ehrman hace unos años. Y él en público
dijo que tenemos un escrito de Marcos durante los primeros 100 años de la muerte de Cristo, en el primer siglo. Cuando esto, después de un tiempo, y esto la gente empezaron a hablar acerca de esto, cuando se publicó el papel que se encontró, el papel tenía fecha del 150, 250 años después de Cristo. O sea que yo pienso que esto es deshonesto y es una manera en la cual no podemos terminar una conversación, incluyendo Daniel Wallace, que incluso dio una disculpa pública a Bart Ehrman por decir esto, ya que Bart Ehrman estaba empujándolo y tratando de sacar información de él, y él entonces pataleando, como decimos bien los dominicanos, sacó esta información del bolsillo de atrás, diciendo algo que no está confirmado. Creo que esto es peligroso porque hay gente en la iglesia que no verifica las cosas, no verifica la información y solamente la creen porque la persona que está hablando dice palabras bonitas. Yo pienso que eso está mal y pienso también que Juan está de acuerdo conmigo en esto. Néstor también está de acuerdo conmigo en esto. Y con esto quería terminar. La conversación me gustó mucho. La información nuevamente la voy a absorber y voy a buscar información también en cosas que yo no había escuchado anteriormente, que Juan G las expuso. Y nada, espero que esto haya sido una conversación productiva. A mí también me gustó mucho esta conversación y también insto a toda persona que esté escuchando esto a que el texto bíblico sigue siendo histórico y el testimonio repetido una y otra vez. La experiencia que tenemos es que donde se le ha atacado el texto bíblico, luego la historia lo verifica. Eso ha sido un hecho que hemos venido repitiendo, que se ha visto repetir una y otra vez en la historia. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Collado sobre el dar información falsa. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y precisamente por eso es que también muchas personas han querido falsear o ponerle un doble estándar y no medir el texto bíblico como se mide la historiografía antigua, o colocarle un estándar más alto al texto bíblico. Eso también es deshonesto. Termino con esto. Cristo sigue siendo el Salvador del mundo y el texto bíblico sigue siendo la base fundante y aquel texto que nos da una cosmovisión que le ha dado mayor desarrollo a la sociedad occidental. Es precisamente el texto bíblico, su ética del trabajo, su panorama ideológico general que encontramos en la Biblia, que nos invita a que tengamos una nueva humanidad en Cristo, el cual solo en ella podremos tener una verdadera sociedad y una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, excelente punto de ambos. Gracias por su excelente cierre. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas que está a cargo de nuestro coordinador técnico, Kelvin Taveras. Bien, muchas gracias. Tremenda exposición de ambos lados, Wanji y el estimado Collado también. Entonces, lo que yo estoy viendo acá son muchos comentarios. Puedo resaltar algunos, preguntas. O sea, no puedo tener una compilación de preguntas balanceada. No quiero que me vean como que yo estoy más de un lado del otro, sino yo aquí soy parcial directamente. Pero vamos a ver, por ejemplo, yo veo que Kelvin Jorge dice acá, hay 3 cosas de las que no se pueden dudar según el filósofo René Descartes. Dios porque existe, el mundo porque entiende y yo porque pienso. Entonces esa pregunta o ese comentario creo que va dirigido en particular es a José. Entonces si tiene alguna opinión en lo que yo sigo buscando por acá, pero es que de este lado solamente yo puedo ver las opiniones de FDL y creo que son balanceadas a un solo lado. Me hubiera gustado tener ambas respuestas para balancear la interacción, pero ¿Una pregunta o un comentario? No. es como una especie de comentario. Él habla, por ejemplo, dice, hay 3 cosas de las que no se puede dudar según el filósofo René Descartes. Dios porque existe, según el comentario que él comenta, y dice también el mundo porque entienden y yo porque pienso. Es una especie de comentario que sale a flote por Kelvin Jorge.
Bueno, lo único que tengo que decir de eso es que es un comentario muy bueno, es interesante. A mí me gusta la filosofía, me gusta leerla, me gusta estudiarla, pensarla, porque es importante uno pensar en estos temas. Más sin embargo, pienso que el argumento de por sí que está tratando de dar Descartes es un argumento que se está dando en el momento, que también se departe de un punto de vista axiomático, que está incorrecto e ilógico según las leyes de la lógica. No podemos inducir de que Dios existe solamente porque Dios existe. Tienes que comprobarlo. Ok, ok. ¿Puede decir? Sí. ¿Puede comentar también? Bueno, ¿qué tal si tratamos de ver ese comentario un poco más amplio y le introducimos la cita de otro gran filósofo, el señor Ortega y Gasset, que dice que si existe Dios, debería ser el Dios cristiano, porque fue el único que se reveló en la historia. O sea que te estás basando en un existencialista. Ok. No, historicista. Él es existencialista. Historicista. También es existencialista. Ok. Bueno, historicista. Ok. Siguiente. Ok, entonces hay otra que... bueno, esto se lo mandan a decir creo que específicamente a José. Dile a él que dudar no es negar, no es negar. Son dos cosas diferentes. Ok. Quien duda investiga y quien niega piensa que tiene la verdad absoluta. Exactamente. La única persona en esta noche que habló acerca de tener verdad y tener certeza en las cosas fue Juanji. Yo estoy dudando y estoy preguntando y estoy buscando información. Hasta el momento no se me ha dado evidencia suficiente como para yo darle a caber a esas ideas como correctas o hechos. Bueno, realmente, si como apelaste a la sinceridad, realmente quien está partiendo de una presuposición que no ha demostrado, eres tú, porque no has demostrado que los eventos sobrenaturales no es posible que ocurran. Yo no dije que son imposibles que ocurran. No me ponga palabras en la boca. El hecho de afirmar que de donde partes del naturalismo científico. Entonces tú sabes más lo que yo pienso que lo que yo pienso. No, son tus palabras. O sea, eso es lo que dice el naturalismo científico. Ok, tenemos algo acá que dice, por ejemplo, José pide evidencia, pero él no da ninguna. Ahí yo la dejo a ustedes. Bueno, Buscando por acá. lo primero que tengo que decir cuando hablamos acerca de la lógica, o es X es positivo o X o no es X. Estamos hablando de X. En este momento, X es la Biblia, ¿verdad? Estamos diciendo que entonces Juanji dice que X es X. Yo estoy diciendo, yo no estoy seguro de que X sea X. Yo no estoy diciendo que X no es X. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo parto de ese punto de vista de la duda, que no creo, no tengo suficientes razones para creer en que sea confiable, es ahí donde entonces yo no tengo que darte prueba de que yo dudo de algo. Realmente sí tienes que dar pruebas de que algo no es fehaciente. Puedo decirlo 3, 7 veces si quieres, pero no es así. De que sí es así. Bueno. El negativo se prueba. Los negativos se prueban. El problema es que tú crees que yo estoy dando un negativo. Ese es el problema. Estás confundido. Yo no estoy dando un negativo. ¿Cuándo dije yo que no? En el preciso momento en que afirmaste que crees en el naturalismo científico. O sea, entonces me estás confirmando ahora que la Biblia no puede ser confirmada científicamente. Científicamente, desde la perspectiva de las ciencias físicas, por supuesto que yo no se puede probar, por supuesto, pero a través de las ciencias sociales y fáticas, por supuesto que sí. Ok, que no son ciencias específicas. Pero son ciencias. Son ciencias. Y parten desde una metodología científica que podemos llegar a la certeza. Y además, ya que mencionas esa parte, mira qué interesante, porque también lo que acabas de decir afirma que las ciencias brutas o las ciencias
Dios, se me va esa terminología. Puras. Empírica. Puras, gracias hermano, gracias. Son la única explicación última de la realidad. ¿Me equivoco? No son la única explicación, pero es la explicación más cercana que tenemos a la verdad. O última, que nos explica la realidad última. Son las más cercanas a la realidad, a la verdad. ¿O vas a negar que la ciencia y la matemática? Ok. ¿Vas a negar que la ciencia y la matemática, nosotros estamos en desacuerdo en la matemática? Estamos de acuerdo en las matemáticas. Y la razón por la cual estamos de acuerdo en las matemáticas es porque es... ¿qué? Exacto. Porque es una ciencia pura. Pero Ahí aún no hay debate. No. Vamos a debatir en que 2 más 2 es 4. No estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo eso. Porque ya tú acabas de admitir que no tienen, que es la mejor forma. Okay. Pero es la mejor forma para lo material. ¿Y cuál otra? Porque hay otros elementos filosóficos, éticos, que no entran dentro de esa categoría. Pero estás ahora de acuerdo que esas ciencias no son exactas, ¿correcto? Sí. Desde un punto de vista de metodológico de la ciencia, por supuesto, yo estoy de acuerdo, claro, eso es innegable. Correcto, ok. Aquí, por ejemplo, tengo una pregunta. Directamente, hasta el nombre de José tiene. Si José cree que la Biblia es totalmente confiable. Esa pregunta fue hecha por Heidi. Si José cree que la Biblia es totalmente confiable. ¿No será desconfiable? Que ella quiso decir. Dice confiable. Es posible, lo que tengo por la pregunta, que como José destacó, que él entiende que hay muchas cosas de la Biblia que él no niega que son históricas, entonces ahí es totalmente confiable. Por favor. Me está preguntando que si yo pienso que la Biblia es confiable. Sí, así mismo es. Totalmente confiable. Totalmente no. Totalmente. Parcialmente confiable, en algunos puntos. Correcto. Sería bueno saber por qué, que es la pregunta. Esa pregunta yo la respondí, pero, por ejemplo, digamos la historia de... ¿qué historia podemos hablar? Digamos la historia de Jesús y María, que dije en mi introducción. Jesús y María fueron a la boda en Galilea. Que un hombre llamado Jesús fue con su madre llamada María a una boda. Es un hecho que en realidad no necesitamos evidencia para esto. Esto es algo que es probable de que haya ocurrido. Y también Galilea es un sitio geográfico que es verificable históricamente. Esto no lo niego. Lo que niego es que Jesús haya convertido el agua en vino. Es aquí donde entramos, en donde yo le pido a Juanji que me explique cómo él confía en que esto ocurrió. Y ahí yo no tuve respuesta, honestamente. Ok, ¿puedes darle la respuesta, Juanji? Primero que todo, la Biblia presupone que es un elemento que no ocurre a través de elementos físicos y por eso lo contempla como un milagro. Ahora, tú acabas de negar que eso es posible, lo acabas de decir fáticamente ahora. Oye, las palabras entonces tú debes de dar una evidencia de que eso no es posible. Oye, es yo no sé cómo ponerlo. El utilizar las palabras y saber el significado de las palabras es algo muy importante, ¿no crees? Sí. Ok, cuando tú crees que algo no es probable, ¿estás diciendo que no puede ocurrir? No es probable. Puedes estar utilizando la palabra probable como que no se puede dar pruebas sobre ese punto. Ok. ¿Puedes dar prueba de que Jesús convirtió el agua en vino? ¿Pruebas? ¿Sí o no, Juanji? Wow. Puedo dar prueba textual y prueba histórica de que el hecho ocurrió. ¿La prueba textual de dónde viene? Las pruebas textuales vienen del conjunto de manuscritos que tenemos que recuentan el hecho y también de la cantidad de testigos oculares que pudieron ver el manuscrito y decir, hey, eso no ocurrió, y
dejar constancia escrita de que no fue así. Esa es la definición de un argumento circular. Estás utilizando la misma fuente, la cual estoy cuestionando, para darme tu evidencia. Eso es un argumento circular por definición, por favor. Ok, desde mi perspectiva, la Biblia es una fuente epistemológica, y cuando hablamos de fuentes epistemológicas, siempre estamos dando argumentos circulares. Ejemplo, ¿por qué creemos en la lógica? Porque es lógica. ¿Por qué creemos en la razón? Porque es razonable. Entonces, en elementos epistemológicos siempre vamos a dar un argumento circular. Eso no invalida. Pero para entonces yo estar de acuerdo contigo en tu argumento circular, tengo que estar de acuerdo en la fuente, ¿sí o no? Lo mismo pasa que para estar de acuerdo con que la lógica es correcta, tenemos que partir del hecho de que es lógica. Correcto. Ok. Exacto. Yo no confío en la Biblia, entonces ¿qué hacemos? Pero confías en ciertas partes y no entiendo por qué la confianza en esas partes no se extrapola a las otras. Te lo dije. Eso es una negación del consecuente. No es ninguna negación. Hablando de lógica, eso es una negación del consecuente. Juanji, ¿cuándo vas a decirme de tu argumento circular? ¿Cómo? El argumento circular que acabas de dar, ¿por qué lo saltas? Pero ¿No? que ¿Has cambiado de tema? no. Ok, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Por ejemplo, en las matemáticas podemos hacer un problema y estar objetivamente de acuerdo en el problema. Es más, vamos a hacerlo más simple. ¿Por qué tú crees que Alemania puede jugar soccer con Estados Unidos sin que los dos hablen, el uno hable en inglés y el otro hable en alemán, y pueden jugar soccer y tener un juego y no estar peleando acerca de las reglas? ¿Por qué? Porque dentro del juego tienen leyes específicas para ese juego. De acuerdo en las leyes antes de empezar. Excelente. Pero las mismas reglas de un juego de fútbol yo no puedo extrapolarlas a un juego de basquetbol. Pasa lo mismo. Tú no puedes utilizar. Pero esa misma generalización, Juanji, esa misma generalización. Pero por Dios. Es el punto de vista es que hay que estar de acuerdo en las reglas para jugar el juego. No importa. Excelente. Irrelevante. El deporte es irrelevante. Yo no sé por qué te mencionas basquetbol. Te dije soccer. Pero ese es el punto. Oye, el punto es que cuando hablamos de fuentes epistemológicas, siempre vamos a dar argumentos circulares. Siempre. Y eso no invalida la fuente epistemológica. Okay. Te puedo decir que es una de las reglas de la epistemología que debemos de seguir. Por Dios. Una de las reglas de la epistemología. Si tú quieres hablar de epistemología, vamos a hablar de epistemología. El debate no es acerca de epistemología, pero vamos a hablar. Eso está claro. Hay que seguir la evidencia a donde te guía. ¿Correcto o no correcto? No puedes tener una conclusión y hacer que tu conclusión te guíe a una conclusión que ya tú tenías al principio. Eso, con la epistemología estamos equivocados. Entonces, mi pregunta para ti es, Juanji, y es específica. Cuando tú empezaste a buscar de la Biblia, a buscar de Dios o a buscar del contexto bíblico histórico, ¿tú creías en Dios? No. No creías en Dios. Y Néstor puede dar fe y testimonio de eso. Ok, y en la introducción, ¿qué pasó? ¿Por qué se mintió? Porque ahora, en este momento, cuando estuve redactando ese documento, sí creía. Okay. Y por ende, y además, yo partí de un presupuesto historicista, no filosófico. Estás en la presuposición de que hay una existencia. Aclaremos que cuando hicimos la introducción de Juan, ya dijimos que él estaba buscando la verdad desde los 16 años. Así que no es incoherente con lo que él acaba de decir para tener esa información. Gracias, moderador, por apoyar a... No, es simplemente raro, excúsame, de hecho, es para que se aclarara esa parte. Hay cosas que Juan ya ha dicho, que ha puesto en mi boca, que tú no la corriges. Espérate. Vamos a no vamos a pasar ahora al ataque directo de ninguno, porque nuestra idea básica es que sigamos respondiendo a ustedes. Estoy dando información que está ocurriendo. ¿Es cierto o no es cierto? Ok. Ya. Bien, bueno, amados. Es una pregunta. Dos comentarios más para entonces finalizar.
Ok, perfecto. Tenemos por acá Emanuel Pérez. Dice, pregunta para José Collado. ¿Cómo pudieron las dos mujeres remover la roca de la tumba de Jesús? Si históricamente sabemos que no pudo hacerlo ni 1 ni 5 hombres, un centurión incrédulo dio testimonio de lo ocurrido allí. Ok, primero que todo, nunca se dice que las mujeres mueven la roca. Esa es una. Ellas encuentran la tumba ya vacía. ¿Correcto o no correcto? Juan, yo no sé si están de desacuerdo con eso. Ellas encontraron la piedra removida. Yo nunca dije que las mujeres movieron la roca. Pero el problema es que hay que validar quién movió la roca. ¿Cómo es que la roca estaba movida? Pero porque hay que saber quién movió la roca. Porque hay que explicar los hechos. Ok, entonces la explicación ¿cuál es? Que Dios la movió. Cuando constatamos todos los hechos posibles, vamos a ver, había una guarnición romana. Dame los hechos, sí. Los hechos, había una guarnición romana que cuando las ponían a guardar algo, era la vida de ellos que estaba en juego. Una guarnición romana. Y además, los propios soldados romanos cogieron el dinero de los fariseos para negar lo que vieron, que se había levantado. Entonces, ¿quién movió la piedra? Jesús, un moribundo. Sus discípulos. Eso es un argumento de ignorancia, ¿sabes? Es un argumento, No. es un argumento acumulativo. Estamos buscando formas de explicar los hechos. Un argumento que inicia diciendo, no sé quién movió la roca, ¿quién más pudo haber movido la roca? Eso no es un argumento, primero que todo. Segundo, lo que debemos de decir acerca de esto es que es una circunstancia en la cual tú estás acumulando información o evidencias y diciendo, esto es esto por la acumulación de evidencias. Primero, tenemos que ver las evidencias una por una. Y si cada evidencia por ella misma, sin estar conectada a las otras, no tiene validez de por sí, no puede ser considerada evidencia. Porque si tú agregas 0 más 0 más 0 más 0 es igual a 0. Si vas a agregar evidencias que todas ni siquiera son evidencias suficientes, no estás haciendo nada. Solo estás partiendo. Déjame terminar. Solo estás partiendo de la conclusión de que ya tú crees que fue Dios que movió la roca. Eso es todo. Pero tú estás partiendo de la invalidez de la evidencia. Porque tú no has dado nada que valida la evidencia. Estoy cuestionando la evidencia. Pero ese es el punto. Ok. Ajá. Pero falsea la evidencia. Una cosa es cuestionar la evidencia y otra cosa es falsearla. Juan, y el decirme quién más movió la roca no es un argumento. Pero es que no es un argumento. Es verdad, no es un argumento. Pero sigue siendo una pregunta válida. Aquí es la validez de la pregunta. Pero la pregunta es la certeza en esa información. Pero ¿quién movió la piedra? No sé. ¿Cómo explicamos? ¿Qué tiene de malo decir yo no sé, Juan? No, nada de malo, nada de malo. Pero tenemos que explicar los hechos. Okay. Tenemos que explicar por qué hay gente afirmando que Jesucristo se levantó de los muertos. Okay, entonces, porque hay personas que construyeron todo un culto alrededor de que Jesucristo se levantó de los muertos. Y es más, que presentaron eso como la yugular. Si ustedes cortan esto, somos dignos de conmiseración. Pregunta. A ese nivel de certeza tenían esta gente eso. Entonces, tenemos que explicar esos hechos. Ok. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Ok, la última pregunta viene de parte de Dana. Dice, como dije anteriormente, ya parece que había comentado anteriormente que la mayor aliada de la Biblia son los arqueólogos. ¿Por qué no puede también ser aliada en el testimonio sobre Jesucristo y su vida en la tierra? Con esta terminamos las preguntas de online y las redes. Me imagino que esa pregunta es para mí. Sí. Me parece que esa pregunta es para Juan. Luego entonces José puede dar su contrarrespuesta. Y con esto. Es al revés. Juan, que empiece.
No, o sea, ella está partiendo de la idea de que la arqueología valida el texto bíblico, cosa que es correcta. Y también tenemos la tumba vacía. Y tenemos que explicar los hechos de que son que parten de una secuencia después de ese hecho. Entonces, hay que explicarlos y hay que tratar de ver cuál de esos hechos es más acorde con la realidad sociohistórica del momento. Okay. Y a mi punto de ver y la investigación que he hecho, la resurrección pura y simple de Cristo es la explicación más satisfactoria. Puedo dar una serie de otras personas que se dedican a la historiografía que dan la misma conclusión. Creo que ya ahí podemos culminar esto. ¿Algo que quiera comentar, José? Bueno, lo que tengo que decir es, sí, estoy de acuerdo, la arqueología ha encontrado sitios que se verifican en la Biblia, sitios históricos, religiosos que hoy día la gente visita. Es obvio, la arqueología ha ayudado a verificar cosas en la Biblia. Más sin embargo, la arqueología no es ningún método para verificar hechos milagrosos, ni para verificar resurrección. Sí encontramos una tumba vacía, pero ¿qué hay de sustancia con encontrar una tumba vacía? Una tumba vacía me dice que hay una tumba vacía y el cuerpo ya no está. Ahí había un cuerpo y ahora no está. ¿Cómo el cuerpo se fue de ahí? No sabemos. Yo tengo la certeza de decir que no sé. Más sin embargo, el señor Juanji dice que él sabe y está seguro de que la roca fue movida por una fuerza mayor, o Dios, o un ángel. Porque hay diferentes versiones también de cómo la roca, cómo ocurrió la historia. También hay ángeles, en otra historia no hay, en otra historia las mujeres, en otra historia hay otras personas envueltas. Entonces, ¿cuál de todas estas versiones es la correcta? Esa es otra conversación que debemos de tener. Pero ahí culmino. Bueno, hemos llegado al final de nuestra interesante conversación sobre este tema, recordando que el énfasis era la historicidad y confiabilidad de las escrituras. Mi objeto final, para decir a todo el público que nos ve, es que cada uno de ustedes puede hacer sus conclusiones y obviamente poder seguir compartiendo este video para que otras personas también puedan escucharlo y llegar a sus propias conclusiones en ese sentido. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Si les gustó el contenido, no olviden de suscribirse, darle a la campanita para que puedan recibir más información detallada sobre nuestro trabajo en la plataforma El Teólogo Responde. Muchas gracias.